Pues a vosotros, hermanos. Vamos a analizar la palabra de nuestro Dios. Y este mensaje, estas palabras de esta noche, están basadas en la lectura que hizo mi hermana Rebequita González. Y quisiera solamente enfatizar de la lectura que ella hizo, el verso 16, que aunque vamos a tocar todos los que ella leyó, la base de estas palabras es el verso 16. Me voy a permitir leerlo de nuevo. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Quisiera, hermanos, dar un giro a la interpretación que tradicionalmente hacemos de este verso. Y bueno, lo digo porque estoy hablando con gente de la iglesia, gente de la congregación, gente que estudia la palabra y que estoy seguro que muchas veces han leído esta porción y que también muchas veces han escuchado la interpretación de este verso. Les ruego que me permitan el día de hoy darle un giro de acuerdo a lo que yo entiendo y a lo que vamos a ir tocando de esta epístola de Santiago. Antes quisiera tocar otro verso que está en Génesis 1:27. Génesis capítulo 1, verso 27. Si alguno de ustedes ya lo encontró, hermanos, si nos hace favor de leerlo en voz alta, les agradecería mucho. Yo, Dani. Por favor, gracias, Tina. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Muchas gracias, Tina. Ya saben, hermanos, que me gusta a mí a veces unir porciones de la escritura que aparentemente pudieran no tener nada que ver, pero siempre he creído que no solamente los versos de un capítulo o los versos de un libro, sino todos los libros en la escritura están unidos. Y es por eso que me atrevo muchas veces a tomar una porción, en este caso del Génesis, con otra de la epístola de Santiago. Toda la vida, hermanos, es una búsqueda. Y hoy quisiera enfatizar en la búsqueda de algo que se perdió desde el principio. ¿Qué fue lo que se perdió de acuerdo a este verso que estamos leyendo y a la narración posterior de lo que sucedió en el jardín del Edén? ¿Qué fue lo que se perdió? Bueno, el verso 27 que me hizo favor Tina de leer dice que a imagen de Dios los creó, ¿verdad? Es decir, a todos los seres humanos, porque todos venimos de esta primera pareja. Dios nos creó a su imagen. ¿Están de acuerdo? Es lo que dice este verso. Y fíjense, hermanos, que la narración que sigue es muy dramática porque nos narra cómo fue que se perdió esa imagen. Por eso les decía que esta vida es una búsqueda. Se perdió esa imagen de nuestro Dios. El hombre, al extraviarse, al ofender a Dios, al separarse de Dios, perdió esa imagen. Y entonces esta vida es una constante búsqueda de esa imagen. Y sé que usted en otra ocasión ha oído estas palabras. Hoy quiero enfatizar, hermanos, que no solamente se perdió la imagen propia, sino que nosotros al perder nuestra imagen, perdimos también la imagen de nuestros hermanos, de las personas que están a nuestro alrededor. Tampoco encontramos muchas veces la imagen que se perdió en el paraíso, en el jardín del Edén. No sé si me estoy explicando, hermanos. Es decir, no solamente perdimos nuestro reflejo. Imagine que estamos frente al espejo y que tratamos de vernos
y no nos vemos, no nos encontramos, porque hemos perdido esa imagen. Pero ¿qué tal, hermanos? Que si pasa como cuando éramos niños, bueno, al menos a mí me sucedió, yo creo que a muchos que vivimos en la Ciudad de México también nos pasó, que nuestros papis nos llevaban frecuentemente a Chapultepec. Y a mí lo que me encantaba era la Casa de los Espejos, porque cómo me reía yo. Me reía de mi imagen y me reía también de la imagen de los demás, porque nos veíamos chistosos, ¿no? Con una imagen distorsionada y la verdad disfrutaba yo mucho esos momentos. Y no sé, he pensado que, ¿qué tal si entramos a una casa en la que tienen puros espejos, no distorsionados, pero hay espejos todo a nuestro alrededor? ¿Y qué tal si no vemos ninguna imagen? Y luego invitamos a otra persona a mirarse y tampoco encuentra su imagen. Y le digo, oye, ¿encuentras la mía? Y la persona me dice, no, tampoco la tuya la puedo ver. Y yo le digo, tampoco puedo ver tu imagen, mi hermana, tampoco puedo ver tu imagen. He perdido la mía y he perdido la tuya, no sé dónde está. ¿Cómo es posible, hermanos, esto de lo que estamos hablando? Voy a regresar a Santiago, esta bella epístola, hermanos, que no sé si por la tendencia que ha tenido nuestra iglesia desde que la conocemos, pero a mí, por lo particular, me gusta mucho. A veces me gusta más que las epístolas de Pablo. Y ha sido muy reprobada esta epístola, o en mi opinión, muchas veces ha sido mal interpretada. Si ustedes buscan en internet o en algún libro de teología, los teólogos modernos lo que dicen es que es una epístola judaizante. Casi nos están diciendo con eso que no le hagamos mucho caso, que porque Santiago habla de que hay que hacer obras y en la gracia ya no hay obras. Y dice Santiago, pues, ¿tú tienes fe? Muéstrame tus obras, ¿no? No nada más muestres tu fe y no le digas al hermano que tiene frío o que tiene hambre, no le digas nada más, ay, voy a orar por ti. Mira, hermano, aquí ahorita juntos vamos a orar para que Dios te mande alimento y Dios te mande una cobijita. No, hermanos. Lo que Santiago está diciendo es, muestra tu fe en obras. Es decir, no le digas, vamos a orar o vas a ver cómo ahorita Dios te va a mandar alimento. No, dale alimento. No le digas, ojalá que Dios te mande una cobijita. No, dale un suéter, dale una cobijita. Eso es lo que Santiago está diciendo. Sin embargo, me parece que el tono de muchos estudiosos es como de, esta epístola fue dedicada a los judíos, casi como que no es para nosotros, ¿no? Y no sé si usted opina igual que yo creo que si está dentro de la escritura, por supuesto que es para nosotros, ¿no? Claro, si vemos en Santiago 1:1, hermanos, vemos a quién va dirigida, ¿no? Y aquí tienen razón los estudiosos, porque dicen en Santiago 1:1, en la salutación, a quién va dirigida esta carta, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿A quiénes, hermanos? A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. O saludos, si quieren ustedes ponerlo en términos más actuales. ¿A quién va dirigida entonces la carta, hermanos? Según el verso 1, dice a las 12 tribus que están en la dispersión. Y aquí les decía, pues aquí tienen razón los estudiosos cuando dicen la carta primeramente va dirigida a
las 12 tribus. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Se acuerdan ustedes lo que pasó en ese momento? Bueno, el pueblo judío particularmente siempre ha sufrido esta dispersión. Si se acuerdan primero, pues a Egipto fueron voluntariamente, ¿no? Y yo creo que ahí empezó la dispersión porque cuando el pueblo regresa para ir a la tierra prometida, no todos se quedan después del Jordán, ¿se acuerdan? Lo hemos estado viendo los jueves, que 2,5 tribus se quedan del otro lado del río, ¿no? Pero bueno, dispersión como tal, yo creo que comienza en el cautiverio de Babilonia, ¿se acuerdan? Es decir, por ahí del año 600, Nabucodonosor llega a Jerusalén, quema la ciudad, hace trastornos con los pobladores, mete a cuchillo a muchos y se lleva a la mayor parte de la población, se la lleva a Babilonia. ¿Cuántos años debía de estar el pueblo en Babilonia, hermanos? ¿Se acuerdan? 70, ¿no? 70 años según la profecía que Dios cumple. Y a los 70 años el pueblo regresa, pero debo decir, no que el pueblo regresa, sino una gran parte del pueblo regresa, pero muchos se quedan en Babilonia, hermanos. De hecho, se funda una de las escuelas rabínicas más grandes. Las dos grandes escuelas más grandes eran Jerusalén y Babilonia para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí los judíos, hermanos, muchos no se quedan en Babilonia ni se van a Jerusalén, sino comienzan a irse a otros países, a Persia, a Turquía, bueno, en aquel tiempo Asia Menor, algunos llegan hasta Grecia, hermanos. Es decir, que ahí empieza la dispersión, ¿no? De las tribus, aunque, pues si hablamos de las 12 tribus, porque acuérdense que aquí nada más era Judá y Benjamín, pues había comenzado 100 años antes cuando se termina el reino del norte, el reino de Israel, y por eso se habla de las 10 tribus perdidas. Yo creo que no se perdieron, más bien se dispersaron, hermanos. Y por eso es que Santiago no dirige su carta solamente a 2 tribus, dirige a las 12 tribus que están en la dispersión, es decir, que fueron esparcidos. Y acuérdense que en el tiempo del Señor Jesús, cuando el Señor Jesús les habla a sus discípulos, les dice lo que va a pasar en el futuro y les dice, ustedes huyan porque Jerusalén va a ser destruida. Y además de que Jerusalén es destruida, antes de que Jerusalén sea destruida, comienza la dispersión. ¿Por qué, hermanos? La dispersión de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia comienza a ser perseguida. Pero es una forma en que Dios está haciendo que todos los discípulos comiencen a enseñar y a hablar del Señor Jesús en todo el mundo. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que dice Hechos 1:1? Cuando Jesús está ascendiendo, después de que ha resucitado y ha estado muchos días con los discípulos, una nube le toma y va subiendo, pero Jesús les dice que ellos le van a ser testigos ¿en dónde, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Solamente en Jerusalén? No, en Samaria y en toda, dice hasta casi los últimos rincones de la tierra, ¿no? Es decir, que esta dispersión, esta persecución, también Dios la usó como un medio para que el evangelio se esparciera. Y entonces ya no fue solamente, digamos, el pueblo judío como tal, hermanos, sino toda la iglesia cristiana. Sin embargo, la primera iglesia cristiana era de gentiles, hermanos. La primera iglesia, que donde Pedro convierte a 5,000 y luego a 3,000, ¿eran gentiles como nosotros? No, eran judíos, hermanos. Y esta primera iglesia es la que es esparcida por toda la tierra. Empiezan a huir, algunos huyen a Egipto, sobre todo a Alejandría. Después son parte de una gran biblioteca, la más grande que existió en el mundo antiguo, la biblioteca de Alejandría.
en la que ellos participan mucho, hermanos, porque eran hombres sabios. Y otros viajan hacia el norte, no solamente hacia Samaria, sino también se van a Asia, hermanos, se van a Capadocia, a Galicia, a Asia Menor, y luego cruzan hacia Europa y se van a Grecia y a Italia, a Roma. Y muchos dicen que llegan también hasta España y Francia y Alemania. Es decir, que la iglesia comienza a dispersarse y por eso Santiago dirige esta epístola primordialmente, principalmente, pero no nada más a ellos, a las 12 tribus que están en la dispersión. Y les manda un saludo. Y comienza, hermanos, Santiago a escribir su carta. Y para mí tiene dos intenciones Santiago. Y las dos intenciones son de lo que hablábamos al principio en la introducción. Quiere que los hermanos aprendan a buscar su imagen y la imagen del hermano. Porque, hermanos, nuestro hermano Iván nos ha enfatizado y muy bien que nosotros no somos un grupo religioso, somos una comunidad de fe. Que hay diferencias entre grupos y comunidades, ¿verdad? Los grupos son gente que puede estar junta, pero no tienen objetivos comunes más que objetivos de instante, de momento. Por ejemplo, usted puede ir al cine y forma un grupo. ¿Por qué? En los grupos de los que están sentados en tal sala y están viendo tal película, ese es un grupo. Y en ese momento tienen ese objetivo de ver esa película. Termina la película, se deshizo el grupo. Las comunidades son grupos humanos que tienen vínculos más sólidos y que son vínculos que no pueden deshacerse. Generalmente es gente que se congrega, como en el caso nuestro, pero aún aquellos que no se congregan, hermanos, tienen lazos sólidos con nosotros, por la fe que tenemos. Y por la sangre de Jesucristo formamos una comunidad. Y esos vínculos son fuertes. Y esos vínculos están hechos de recuperar esa imagen. Y es lo que Santiago está tratando de hacer en esta epístola. Santiago dirige su epístola a dos objetivos. Y comienza a describir cómo son los colectivos, cómo son las comunidades, cómo se forman y cómo es que se preservan y se mantienen siendo una comunidad. Y si ustedes se dan cuenta, hermanos, por el tiempo voy a ir tocando nada más algunos versos para afianzar esto que estoy planteando. Comienza la epístola hablando de la sabiduría de Dios y empieza a decir qué es la sabiduría de Dios y cómo buscar la sabiduría. ¿Saben todo esto para qué, hermanos? Para que tengamos sabiduría en nuestro trato con los demás. Santiago está dirigiendo primero su mensaje a decir, hermanos, una comunidad, si está cuestionada, va a sufrir muchos ataques del exterior. Van a entrar personas o van a hablar personas o van a tomar acciones contra ustedes. Y Santiago dice, ustedes sean sabios y tengan paciencia. Ustedes soporten. Ustedes no peleen. Miren que todo al que está alrededor los está mirando. Y ustedes son el pueblo escogido de Dios. Y es por eso que les digo, hermanos, que también esta epístola va dirigido a nosotros. Porque Santiago está diciendo todas las comunidades de fe que se estén formando y que crean en Cristo Jesús van a recibir ataques del exterior. Y esos ataques a veces no solamente vienen en acciones, hermanos, también vienen en ideas. Hay ideas que están fuera de la comunidad de fe que a veces entran y crean conflicto
al interior de cada uno de nosotros. Y cuando digo el interior, entonces yo veo que Santiago en su epístola también va dirigida no solamente al grupo, cómo mantenernos como grupo, sino también cómo mantenerte tú en lo individual. Y comienza a decir cuál debe ser la actitud que cada uno debe tener para poder seguir formando parte de la comunidad y para ser un elemento importante, vital y de gran servicio y de gran utilidad para la comunidad de fe. Y entonces Santiago comienza a hablar de cosas, hermanos, que debemos hacer y de cosas que no debemos de hacer. Y en el capítulo 3 comienza a hablar de la lengua. Comienza a decir que una cosa que puede romper a una comunidad es el hablar mal, el ofender, el decir cosas que no se deben de decir. ¿Se acuerdan que les estaba diciendo que en el capítulo 1 habla del tener sabiduría? Bueno, primero Santiago define qué es sabiduría y habla de cuál es la sabiduría de Dios y después nos dice en ejemplos prácticos quién usa de esta sabiduría divina. Pues aquel que no anda chismoseando, que no anda hablando de los demás y que sabe perfectamente y se siente parte de la comunidad y sabe cuál es su papel y dice, si hago esto voy a romperle a la comunidad. Voy a crear problemas en vez de contribuir al crecimiento de mis hermanos. Voy a romper. Y por eso es que empieza a hablar de la lengua y concluye diciendo, fíjense, empezó hablando de la sabiduría en el capítulo 1 y en el capítulo 3, en los últimos versos, dice, pero busquen la sabiduría divina, dice el verso 9 del capítulo, el verso 17 del capítulo 3. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos y sin incertidumbre de hipocresía. Fíjense, hermanos, los asuntos que de manera reiterada, circular y de una secuencia magnífica, Santiago está tratando. Y luego regresa, hermanos, a decir, a ver, nosotros somos una comunidad de fe, una comunidad que tenemos fe en Dios y en el Señor Jesucristo. Vamos a recibir ataques, lo vuelve a retomar Santiago, y en el capítulo 4 de lo que habla es que a veces nosotros tenemos una amistad excesiva con las costumbres del mundo. Y entonces nos las traemos a la comunidad. ¿Y esto qué hace? Rompe la comunidad, porque la comunidad no está hecha solamente de personas físicas, sino está hecha también de creencias. Está hecha de lo que creemos de nosotros mismos, de los demás, y lo que creemos de Dios y del Señor Jesucristo. Y si comenzamos a traer creencias que pueden romper a esa comunidad, entonces Santiago dice, no hagan eso, mis hermanos. No hagan eso. Porque Dios no los llamó al pueblo elegido a que lo rompan. Los ha llamado a que ustedes contribuyan a la unidad, a las buenas maneras y al buen trato. Y en el capítulo 5, que es el que voy a tomar estos minutos finales para hablar de él. Fíjense que comienza a hablar ya no de afuera de la comunidad, de que hayan ataques de afuera, sino del comportamiento que hay entre algunos de nosotros y que pueden romper, destrozar, hacer daño a la comunidad de fe. Y comienza hablando de los ricos, hermanos. Uno cuando lee esto dice uno, bueno, pues son los ricos de todos lados. No, hermanos, está hablando de la gente que pueda tener algún bien económico o alguna posesión grande o un buen estatus económico dentro de la comunidad. Porque, hermanos, ustedes saben que en las congregaciones, sobre todo judías, pues había gente de mucho dinero.
Y Santiago está extendiendo esto a todas las comunidades cristianas y está diciendo, a ver, hermanos, si en alguno de ustedes Dios le ha bendecido con una gran posesión económica, piense en para qué Dios le dio esos bienes. No se los dio para que se ensoberbezca. No se los dio para que usted diga, pues es que a mí Dios me dio porque soy su consentido y porque además yo sí me porto bien, yo sí soy buen cristiano. A los demás no les da porque son unos pecadores, por eso no les da nada. ¿Sí? Hermanos, hagan como yo para que pues Dios les dé. A mí Dios me da porque yo no cometo pecado. Y Santiago les dice, ustedes, los que piensan así, no pertenecen a esta comunidad. No pertenecen, porque esta comunidad se hace del pensar para qué Dios me da un bien. Y entonces el que tenga sabiduría de Dios y llega a comprender que Dios se lo dio para compartir con aquellos que tienen menos o que no tienen, entonces esta persona pertenece y es parte de esa comunidad. Por eso es que Santiago aborda la cuestión de los ricos y también les dice, si ustedes tienen, Dios les ha dado la bendición de tener una fábrica, un negocio, y en ese negocio ustedes emplean a hermanos de la iglesia, dice, no los explotes como la gente que no es cristiana, porque la gente que no es cristiana busca simplemente ganar dinero a través de los otros. Tú no hagas eso, no los explotes. Fíjense que hermanos, que a veces hasta me pregunto si no fue que Carlos Marx leyó de aquí, ¿no? Y formó sus conceptos de explotación, porque principalmente él habla en El Capital, en su magna obra, de precisamente la explotación del hombre por el hombre. Y Santiago está diciendo, eso no está permitido en una comunidad de fe cristiana. Ustedes no exploten, ustedes den, ustedes compartan. El que no es cristiano piensa, ¿cómo le hago para ganar más? Pues le bajo el sueldo a mis empleados. Ustedes no piensen así. Ustedes digan, Dios me dio esto para compartir y para que aquellos que trabajan para mí también tengan como yo. Para eso me dio Dios. Y concluye precisamente este capítulo 5 con los versos que me hizo favor de leer Rebequita. Dice el verso 16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí, hermanos, es donde les decía que quiero dar un giro a la interpretación tradicional. Durante más de 1000 años, la iglesia tradicional, la iglesia católica, utilizó este verso como un arma, hermanos. Bueno, yo sí fui católico, tal vez algunos de ustedes también, hermanos, sí, y era muy importante que ustedes se confesaran. Si no van a la confesión, no pueden comulgar, es decir, no pueden tomar el sacramento, la hostia, lo que sería para nosotros la cena del Señor, ¿no? No puede participar de la cena si no se ha confesado. Entonces, ¿qué decía la iglesia? Ustedes vayan con el sacerdote y confiesen sus pecados. Y así se interpretaba este verso. Y decían, van con el sacerdote y le dicen, es que yo pequé, yo hice esto, yo hice el otro, y ya el sacerdote les dirá qué hacer. Y muchas veces decía, pues rézate 3 Aves Marías o rézate 5 Padres Nuestros, ¿no? Pero si la falta era grave, hermanos, ¿sabe qué hizo la iglesia? Y esto es histórico, hermanos, no estoy hablando mal, sino que estoy hablando de la historia. Aprovechaba que alguien le había dicho, es que yo cometí adulterio. ¿Con quién? No, pues con fulano o con fulana. Ah, muy bien, lo anotaba y luego decía, pues si puedes hacer alguna donación, voy a procurar que esto pues, es secreto de confesión, ¿verdad? Que nadie lo sepa. Si la persona no daba dinero, hermanos, entonces el sacerdote lo esparcía y aparte condenaba públicamente a la persona y entonces la persona muchas veces pues, recibía un castigo delante de todos, a veces hasta la misma muerte, ¿no? Por eso la gente tenía
mucho miedo de la confesión. ¿Y qué pasó? Pues que la mayoría, pues comenzamos a mentir, ¿no? ¿Para qué le voy a decir a este Señor mis pecados si los va a usar como un arma contra mí? Y este verso se interpretó de esa manera. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Hermanos, lamentablemente, también en las congregaciones de la Iglesia de Dios se interpretó, me parece a mí, que equivocadamente este verso. Y se ha interpretado así. Tú ve ahí en tu congregación y pues que citen al consejo y tú les vas a confesar tu pecado. O, oye, confiésale a tu hermano con el que tengas confianza, confiésale tu pecado. Y yo digo, ¿qué tiene que ver todo con toda la intención de la carta que ahorita hemos recorrido, hermanos? ¿Qué tiene que ver? O sea, el que yo confiese mi pecado a otro, ¿crea cohesión? No, hermanos. Muchas veces al contrario. ¿Saben por qué? Voy a traer a colación como comencé esta predicación. Nosotros hemos perdido nuestra imagen. ¿Quién nos ha hecho recuperar esa imagen de Dios? Pues nuestro Señor Jesucristo. Jesús, a través de su sacrificio, nos dijo, ya no tienes pecado, eres limpio. Ahora vas a formar parte de una comunidad que cree, igual que tú, que yo he perdonado sus pecados. Y les estaba diciendo que toda la intención de la carta es no romper esa comunidad. ¿Cuándo se rompe, hermanos? Cuando entramos a la casa de los espejos y no vemos nuestra imagen, pero tampoco vemos la imagen del otro o vemos una imagen distorsionada del otro. Y entonces, todo el tiempo escucho a un hermano en la congregación o lo veo y digo, si supieran cómo es este hermano, no lo conocen, yo sí lo conozco. Yo sé de todos sus pecados. Y volvemos a usarlo, hermanos, de manera que se rompe la unidad de la congregación. Porque díganme una cosa. Cuando alguien está pensando mal del otro, ¿se está cohesionando la comunidad? Cuando alguien todo el tiempo ve en su hermano solo defectos, ¿se está formando la comunidad? No, hermanos. ¿Qué es lo que se perdió? La imagen de Dios, ¿no? Porque Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Y lo que la misión de la iglesia es recuperar esa imagen en mí y en el otro. Pero muchas veces yo me veo en el espejo y digo, ya recuperé mi imagen, ya me veo tal como soy. Pero me veo benevolentemente, hermanos, porque digo, Dios mío, gracias porque tuviste misericordia de mí. Te doy gracias porque me has traído al pueblo de Dios. Pero volteamos y vemos el espejo del otro y decimos, no, pues tu imagen está bien distorsionada, pareces la del castillo de Chapultepec, la casa de los espejos, ¿no? Si vemos una imagen distorsionada de nuestro. Y no somos capaces muchas veces de descubrir la imagen de Dios en el otro. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Es decir, no recuperamos la imagen de mi hermano, la imagen de Dios en el otro. Y lo que Santiago está diciendo es, si tú estás pensando mal de tu hermano, estás hablando mal de tu hermano, estás actuando mal contra tu hermano, ve y habla con él. Toda la carta de Santiago, hermanos, tiene mucho paralelismo con el Sermón del Monte
sobre todo con el capítulo 5. Si ustedes la leen minuciosamente, van a encontrar que habla de los versos donde Jesús dice, no matarás, no adulterarás. Oísteis que fue dicho a los antiguos esto, mas yo os digo, lo está tomando Santiago de las enseñanzas en el Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, hermanos, Santiago concluye utilizando otra vez una porción de Mateo 5. Concíliate con tu adversario presto entre tanto que estás con él en el camino. Y también termina diciendo Santiago, si llevas tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, reconcíliate con tu hermano y entonces ven de nuevo aquí al altar y da tu ofrenda. Ofréceme sacrificio, porque ahora ya te has reconciliado con tu hermano. Confesaos unos a otros vuestras ofensas. Quisiera hoy, hermanos, interpretar qué significa. Ustedes ya han sido llamados al pueblo de Dios. Sigan siendo el pueblo de Dios, pero no se vean solamente a ustedes mismos como parte del pueblo. Sus hermanos también son parte de esa comunidad, de ese pueblo. No rompan esa comunidad. Cuando ustedes tengan un problema o cuando ustedes estén pensando mal, cuando ustedes no hayan recuperado la imagen de Dios en su hermano, ustedes vayan y hablen con él. Díganle, hermano, perdóname. Creo que estaba yo pensando equivocadamente de ti. Yo interpreté tus risas o tu llanto o tus palabras o tu forma de ser o tu actitud, lo interpreté de esta manera. Y no he podido encontrar a Dios en ti. No he podido encontrar al Señor Jesús en ti. Perdóname. Perdóname. Porque sé que si he encontrado al Señor Jesús en mí, si he encontrado la imagen de Dios en mí, quiere decir que también tú la tienes. Y he cometido pecado al pensar que no. Al pensar, no, yo sí la tengo. Yo sí me comporto. Mi hermano, no. Perdóname. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Hermano, perdóname. Oremos juntos. Yo sé que yo creo tener muchas cualidades, pero creo que el Señor ha puesto más en ti. Creo tener muchos dones, pero creo que el Señor ha puesto otros en ti. Y ahora los estoy viendo. Vamos a orar para pedirle a Dios que me deje ver lo que hay en ti. Que me permita verte a ti en mi hermano. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Hay sanidad, hermanos. Hay sanidad en la reconciliación y en el perdón, en la oración. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Quién es el justo, hermanos? No me digan que como a veces decimos, fíjense que a veces decíamos en los cultos de oración, ay, hermanos, pues a lo mejor a mí Dios no me va a oír, pero a lo mejor alguien que sí es justo, sí. No, hermanos, Santiago está hablando de todos nosotros, porque hemos sido justificados y hemos sido hechos justos por la sangre del Señor Jesús. Y por lo tanto dice la oración eficaz. Puedo mucho, dice primero, orad unos por otros. Orad. ¿Qué está diciendo con eso? Los dos que están orando o todos los que están orando son justos y la oración de aquel que ha sido justificado por la sangre de Jesús es poderosa, puede mucho.
porque no es cualquiera el que le ha rescatado. Es el Señor Dios que nos ha rescatado por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Y Santiago nos está diciendo, no menosprecien esto y no piensen, yo soy justo. ¿Ustedes creen que Elías era justo? Y fíjense los versos que siguen. Dice, si consideran justo aquel que no comete ninguna falta y que es puro, entonces Elías no era justo, hermanos. Porque Elías se entristeció, Elías desobedeció a Dios, Elías estaba al punto de dejarse morir. Y eso es pecado delante de Dios, hermanos. Y dice Santiago, era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, pero Dios lo justificó, Dios le hizo justo. Y cuando una persona Dios la justifica, su oración es poderosa, es eficaz. La oración del justo, de aquel que pertenece a la comunidad de fe, de aquel que ha recuperado su imagen, la imagen de Dios, y que ha recuperado su visión y puede ver a Dios en el otro. La oración de este justo o de estos justos puede mucho. Así que, amados hermanos, hemos buscado la imagen de Dios y creo que la hemos encontrado. Dios nos ha permitido encontrar su imagen en nuestro Señor Jesús. Encontrémosla también en nuestro hermano, en toda nuestra comunidad de fe. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.